Muy buenos días, bienvenido a tu canal Aprendamos Juntos con la Profe Topacio. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. En el día de hoy vamos a trabajar el proyecto de lengua española de la quincena 2, que tiene como título La amistad contada. Estamos trabajando el cuadernillo de segundo de secundaria, el cuadernillo número 5. Vamos a empezar. Durante estas 2 semanas vas a aprender acerca de la forma de construcción que tienen las narraciones, sus personajes, las sensaciones que ellos muestran con sus actitudes y sus parlamentos, los espacios y la elección del narrador. Te concentrará en los cuentos que tienen como tema principal el amor y la amistad. Para finalizar, podrás realizar un relato oral en el que pondrás a prueba tus capacidades como orador para contar una hermosa e inolvidable experiencia. Uno de los trabajos finales, es decir, el trabajo final que ustedes van a tener que hacer, es hacer un cuento de amor y amistad. Vamos a ver las actividades que ustedes tienen que realizar en este proyecto. Como pueden observar, aquí nos habla de lo que es el amor y la amistad, de dónde se remota los cuentos de amor y amistad. Eso ustedes lo van a leer, yo no lo voy a leer, simplemente ustedes lo leen. Aquí dice la organización en parte, situación inicial, conflicto y resolución. La elección de un narrador, la construcción de un espacio y un tiempo específico para que la acción se desarrolle. Las ideas sobre cómo va a ser el carácter de los personajes que va a determinar sus comportamientos. Una cosa muy pero muy importante para usted poder realizar los proyectos, es decir, los trabajos finales de este proyecto, tienen que leer. Si no leen, no lo van a poder realizar, porque el cuadernillo le da paso por paso qué van a hacer. Y también le da ejemplo de lo que usted va a trabajar. Porque a veces me dicen, profe, deme un ejemplo. Yo no le doy ejemplo porque en el cuadernillo hay bastante. Y aparte de eso, ellos le dicen paso por paso cómo hacerlo. Vamos a ver, dice que en esta primera actividad te proponemos la lectura de un relato de amistad para que puedas identificar algunos elementos que te servirán después para crear tu propio relato. Ya aquí podemos ver, este es un relato de amistad donde ustedes lo van a tener que leer para luego contestar una pregunta que se le va a hacer acerca de este relato. Así que tienen que leerlo varias veces si es necesario. Lean, es importante leer para que puedan entender qué es lo que van a hacer. Vamos a ver, la primera actividad que tienen que hacer aquí es leer. Si no leen, no van a poder realizar las actividades. Vamos a ver, lo primero que van a hacer con ese relato es haz anotación acerca de los siguientes elementos. ¿Dónde transcurre el relato? Van a contestar esta pregunta. Luego de haber leído el relato, lo van a contestar. ¿Dónde transcurre el relato? ¿Qué vínculo puede haber entre el ambiente y lo que sucede? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo se resuelve? Conversa con tu socio de aprendizaje sobre lo que le pasa a las amigas en este cuento. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es decir, si usted tiene un socio de aprendizaje, va a conversar con su socio de aprendizaje qué les pasa a las amigas en este cuento. ¿Qué opinión tiene al respecto de lo que está sucediendo su socio de aprendizaje? La número 3, observa con atención los diálogos. Parece haber algo oculto en ellos, algo que solo ellas saben. ¿Qué crees que es?
Porque aquí el diálogo parece una herramienta que sirve para ocultar información más que para comunicarla. Ya saben, luego de leer el relato que le acabo de decir, el pueblo termina en la esquina, se titula el relato. El pueblo termina en la esquina. Van a contestar esta pregunta que están aquí. Vamos a continuar. Para inventar un relato, los elementos. Miren aquí ustedes tienen los elementos que se necesita para inventar un relato. Lo primero es la historia que quiere contar. Ustedes tienen que pensar qué es lo que ustedes quieren contar. Una historia está formada por acontecimientos relacionados entre sí, en un orden que decides tú como autor. Por ejemplo, puede contar los acontecimientos en el orden en que sucedieron o empezando por la mitad de la historia, para luego contar qué había sucedido antes. Es decir, que usted puede comenzar su historia contando desde el principio los acontecimientos o empezar su historia por la mitad y contar lo que había sucedido antes. Otro elemento que debe de tener es el conflicto, o sea, el problema que afecta a los personajes y una posible resolución. Puede pensar más de una para tener opciones. Los conflictos en estos relatos son lo que provocan las emociones de los personajes. Por ejemplo, el enojo, la tristeza, la insatisfacción. Número 3. ¿Cuál va a ser los personajes? Tienen que pensar cuáles van a ser sus personajes de la historia que ustedes se van a inventar de su relato. ¿Quiénes van a ser los personajes que va a llevar adelante la acción? ¿Cómo piensan sus personajes? ¿Qué sienten? ¿Qué les gusta y qué no les gusta? Deben de pensar ustedes. 4. El espacio. ¿Dónde transcurrirá la acción y de qué forma estará relacionado el ambiente con lo que quiere contar? 5. Piensa una moraleja o enseñanza final que creas conveniente transmitir con tu relato. Ya ahí está paso por paso cómo ustedes van a hacer su relato del cuento de amor o amistad. Y aparte de eso, ya leyeron un ejemplo de lo mismo. Vamos a continuar. Aquí tenemos la forma del relato oral. Aquí tenemos que tienen que tener algunos consejos que te permitirán organizar los elementos del relato para su narración oral. Tener escrito el relato te ayudará a seguir la trama sin perderte o dar rodeo al hablar. 2. Ensayarlo delante de una cámara o en alguna aplicación que te permita grabar tu voz. Esto te permitirá escucharte y detectar formas de expresión que puedes mejorar. Por ejemplo, evitar repeticiones y pausas innecesarias, apuro al hablar, expresiones vulgares. 3. La variación en la voz. Según lo que está contando, añade interés y expresividad a tu relato. Momentos de la exclamación, de misterio, de emociones, requieren un tono y una intensidad de voz acorde. 4. Las pausas son necesarias para que quien escucha pueda seguir la historia y ordenarla en relación con sus partes. 5. La narración puede acompañarse con una musicalización que puede servir para generar un ambiente o con sonidos u onomatopeyas relacionados con la acción de los personajes. Aquí tiene un video ilustrativo acerca de cómo crear un relato oral. Aquí, eso se lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes vean donde le enseña
cómo crear un relato oral. Vamos a ir al link para que puedan observar. Miren, aquí pueden observar. Vamos a ver. Actividad 1. Eso es lo que ustedes van a ver en el video, que les voy a enseñar cómo hacer su narración oral. Lo voy a adelantar. Hemos soñado el fuego y no podía. Luego ustedes lo que van a ver. permanecía encendida día y noche. Para Aquí te vigilar pueden el ver fuego salían a y trabajar a escuchar la chacra a por alguien que turnos. está narrando el Un relato día estaba la esposa de Takia del regalo del trabajando en el fuego. campo El regalo cuando del encontró fuego, a ¿verdad? un Está tilde narrando un entre las cuento, el regalo plantas. del fuego. El Entonces, tilde él está estaba con sus enseñando cómo alitas usted puede empapadas hacerlo, y no porque podía usted volar. tiene que hacerlo también. Con una vocecita muy débil Vamos habló: a continuar. por favor, ayúdenme. Para elaborar tu propio relato de amor y amistad, sigue los siguientes pasos. Aquí ustedes tienen los pasos para elaborar su relato de amor y amistad. Número 1. Lo primero que tienen que hacer es: piensa un conflicto relacionado con alguno de estos temas. El amor o la amistad. Ya saben, tienen que pensar en un conflicto que vaya relacionado con amor o amistad. Anótalo y reflexiona porque puede ser un conflicto. ¿Por qué puede ser un conflicto? Por ejemplo, los celos, la competencia, la traición, la pérdida. Ya saben que ahí ustedes pueden entrar cualquiera de estos ejemplos que le está dando de celo. Los celos puede ser un conflicto. La competencia, la traición de alguien en su relato y la pérdida de algo. Número 2. Piensa quiénes serán los personajes. Primordial, ustedes tienen que pensar quiénes van a ser sus personajes de su relato. Ensaya un pequeño diálogo entre ellos que todavía no tenga que ver con la historia. Esta es una manera de imaginar cómo serán, qué tipo de carácter tendrán. Anota algunas ideas que te surjan. Entonces usted vaya ensayando un pequeño relato entre sus personajes para que le pueda dar y para que le lleguen ideas de qué es lo que ustedes van a escribir. Eso es una forma de que cuando usted va ensayando, va pensando, le van surgiendo ideas. Número 3. Piensa en el ambiente y en el conflicto. ¿Qué relación puede haber? Por ejemplo, una traición en la cárcel, los celos entre compañeros en la escuela. Se imagina que la acción sucede en el pasado o en el futuro o en una sociedad diferente a la nuestra. ¿Cómo podría ser distinto ese conflicto? Número 4. Escribe una situación inicial de la que parta toda la acción. ¿Quién está presente? ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? 5. Empieza a grabarte contando la historia en voz alta. Así te darás cuenta de si un determinado camino tiene sentido o conviene volver a pensarlo. 6. Estructura tu relato en un borrador escrito. Podrás darte cuenta de la gran diferencia que hay entre los dos formatos, escrito y oral, a pesar de que el cuento sea el mismo. 7. Una vez que entre tus anotaciones y tus ensayos tenga un relato coherente, utiliza una aplicación para grabar tu voz y formula la historia definitiva. Es decir, después que ya usted esté seguro de su relato, usted lo escribió, lo ensayó, ahora va a grabar su voz. Se va a grabar para ya hacer su relato de manera definitiva. Hazlo escuchar a tu socio de aprendizaje y busca su opinión. Aquí tenemos otro cuento de amor y amistad que ustedes tienen que leerlo
para que tengan más o menos una idea. Vamos a ver, aquí dice, los cuentos pertenecen a una determinada época y cultura. Para poder comprenderlo y luego poder recrearlo, adaptarlo o simplemente disfrutarlo más profundamente, es necesario conocer la época y la sociedad en que fueron escritos. Por ejemplo, para el cuento que acaba de leer, este cuento que está aquí, ustedes debieron de leerlo. Los cuentos pertenecen a una determinada época y cultura. Para poder comprenderlos y luego poder recrearlos, adaptarlos o simplemente disfrutarlos más profundamente, es necesario conocer la época y la sociedad en que fueron escritos. Por ejemplo, para el cuento que acaba de leer, ¿sabes tú cómo representan los japoneses la vida del más allá? ¿Creen en espíritu de los difuntos? ¿Sabes si la manera en que sienten y manifiestan el amor es parecido o diferente a la que tú conoces? ¿Tienes ejemplos sobre la relación entre enamorados que haya visto en películas o animes? ¿Sabe qué significa la mariposa para otras culturas? Puedes oír una versión oral del cuento. Aquí en este link ustedes van a encontrar la versión oral del cuento. Lo pueden escuchar ahí. Pueden entrar a ese link y lo escuchan. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Vamos a ver. Dice aquí, envía tu producción a tu profesor. Hazle llegar el trabajo que realizaste. Puede enviárselo por correo electrónico o por WhatsApp. Ya saben, entonces eso me dice a mí que ustedes tienen la opción. Pueden, si lo van a enviar, lo van a hacer en su cuaderno escrito. Pueden tirarle una foto y enviárselo a su docente. O si su docente le corrige el cuaderno directamente. O también a algunos yo le he dado la opción de hacerlo en Word. Pero dice que puede enviárselo por correo o por WhatsApp, a sabiendas que ustedes grabaron su voz de su relato y esa nota de voz, esa grabación, para que me entiendan, esa grabación se la van a enviar a su docente, sea por WhatsApp o por correo, es decir, por el medio que su docente le diga. Mis estudiantes saben que me tienen que enviar la clase por Classroom. Ellos lo saben, vamos, y yo le corrijo el cuaderno aparte de eso. Dice, hazle pregunta a tu profesor. Aquí usted le va a hacer preguntas que usted quiera a su profesor. Evalúa tu trabajo. Eso lo van a hacer en el cuadernillo. Y si ustedes hacen los trabajos en Word, copian la pregunta y la llenan. Escribe aquí abajo. ¿Qué haría distinto la próxima vez que tenga que hacer un relato de esta característica? Aquí van a escribir que usted puede hacer distinto. ¿Es más sencillo escribir una narración que narrar oralmente o al revés? Tienen que contestar cuál de las dos es más sencillo. ¿Qué parte de este trabajo te resultó más difícil? Entonces van aquí a colocar la parte que les resultó más difícil. Hemos llegado al final de este video. Espero que hayan entendido la explicación. Si entendieron, déjenme en los comentarios o si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en la descripción, en los comentarios del video. Recuerden compartir este video, suscribirse al canal y darle me gusta al video para que así llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video.